de la anterior, la parte frontal, acá la parte occipital. Esto es el lóbulo temporal. Incluso acá podemos ver los giros transversos, áreas 41 y 42, corteza auditiva primaria. Acá le hemos sacado esta partecita para poder ver el hipocampo. Esta es la parte inferior del ventrículo lateral, el cuerno temporal o cuerno inferior. Y podemos ver de que el hipocampo está formando la pared del ventrículo, del cuerno temporal del ventrículo lateral. Este hipocampo tiene también 3 partes. Además de esa clasificación, digamos, un poco más histológica de cuerno 1, 2 y 3 y 4, tenemos una clasificación quizás un poco más macro anatómicamente hablando. Decimos que la parte más anterior, la que está en relación con el uncus del hipocampo, con relación con la parte posterior del uncus, viene a ser la cabeza del hipocampo. La que está en relación con el mesencéfalo es el cuerpo del hipocampo. Y finalmente la parte más posterior, detrás del mesencéfalo, es la cola del hipocampo. Por acá está su colita. ¿Ok? Tenemos hipocampo, el cual va a tener cabeza, cuerpo y cola. Estamos bien por acá. Le decía que eran 3 partes de la formación del hipocampo. Vamos con la siguiente parte. Y para esa siguiente parte, vayamos nuevamente a esta muestra. ¿Qué cosa es esto? Cuerpo calloso. ¿Ok? Te cuento que el hipocampo, mira, esto es así más o menos, ¿ah? Así estamos. Te cuento que el hipocampo, que lo encontramos en la parte interna de acá, en realidad, cuando tú recién empezabas a formar, se encontraba por acá. Y conforme ibas creciendo, desarrollando y madurándote en la panza de mamá, o mejor, en el corazón de papá, esto poco a poco iba migrando, iba cambiando su posición relativa, iba yéndose así, encima del cuerpo calloso, casi junto con el cuerpo calloso, para finalmente, ya cuando estabas con una maduración cerebral, terminar en la posición que lo conocemos ahora. Producto de esa migración embriológica que ha tenido la formación del hipocampo, dejó una huella, dejó un rastro. Y esa huella y ese rastro lo dejó encima del cuerpo calloso. Y es como si fueran unos gusanitos, como si fueran unas tiritas o unas culebritas de sustancia gris, que se llama el inducium griseum. Y esta lámina de sustancia gris, el inducium griseum, se va a continuar hacia abajo cuando está debajo del esplenio del cuerpo calloso, lo vamos a llamar giro fasciolar. Lo vemos mejor por acá. Esto de acá, mira, ¿logras ver eso de ahí? Lo voy a hacer. Giro fasciolar. ¿Ok? Y cuando ese giro fasciolar pasa el cuerpo calloso, mira hacia dónde viene, síguelo, y viene hacia acá. ¿Notas que acá hay un tejido un poquito diferente? Tú con tu celular lo tienes más o menos. Es más, es como si estuviera dentado. Eso de ahí le llamamos el giro dentado. Y finalmente completamos entonces las 3 partes de la formación del hipocampo. La formación del hipocampo está formado por subículo, está formado por el hipocampo y está formado por el giro dentado. El giro dentado está pegado a la parte extraventricular del hipocampo. Les decía que el hipocampo formaba la pared del cuerno temporal. La parte que no está pegado al ventrículo es el cuerno de Amon 4. Y a ese cuerno de Amon 4 es donde está pegado el giro dentado. Esto que hemos hablado, subículo, esto que hemos hablado, hipocampo, esto que hemos hablado, giro dentado, constituye a corteza, a alocórtex, les decía, 3 capas, sustancia gris. Y cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de cuerpos o somas neuronales. Me falta una parte del axón, una parte de la neurona, que es el axón. Los axones de esta formación del hipocampo se juntan, formando primero una lámina blanca que se encuentra
que se encuentra tapizando aún más, mira, acá está el ventrículo lateral, esa lámina blanca se encuentra aquí tapizando el hipocampo y se llama alveo. Ese alveo se va a ir juntando para formar esto de acá, que se llama fimbria. Y la fimbria, cuando pasa a nivel del rodete o esplenio, se va a llamar pilar del fornix. Profe, por acá está la fimbria, lo seguimos. Seguimos el recorrido por acá. Un pilar del fornix con otro pilar del fornix me va a formar el cuerpo del fornix. Y este cuerpo del fornix, adelante nuevamente se va a dividir en las columnas del fornix. Una división muy importante es que estas columnas del fornix, ahora sí, donde las fibras estaban, las fibras de asociación cortas, ahí está, préstame esta muestra. Esas columnas del fornix. Está lloviendo. Mira. Una semana ya lo tienes ya. Mira, por acá está viniendo el fornix. Acá vemos el cuerpo del fornix. Y hacia adelante se divide, el cuerpo hay uno, se divide en cada lado en las columnas del fornix. Pero esta columna del fornix es dividida y la división más funcional, de mayor utilidad es que la comisura anterior divide al fornix en uno precomisural que se va hacia el área septal y un fornix postcomisural que se va hacia el cuerpo mamilar. ¿Okay? Y con eso tenemos nuestro fornix. Si yo te pregunto de la formación del hipocampo, cuando recibe la señal, y la señal lo recibe en sus cuerpos o somas, la señal, su respuesta, las eferencias de la formación del hipocampo se van a través del fornix. La principal eferencia de la formación del hipocampo es el fornix, que tenemos pilar, cuerpo y fornix pre y postcomisural. ¿Quién lo divide? La comisura anterior. Si esa es la principal eferencia del fornix, la principal aferencia, es decir, cómo reciben la señal, es a través de una vía llamada la vía perforante. Y esa vía perforante va del giro parahipocampal a través del subículo y llegan hacia los cuerpos o somas de la formación del hipocampo. ¿Estamos bien? Me olvidé una cosita. Ya decía ya, así podías pasar. ¿Cómo se llamaba todo esto? La parte anterior del giro parahipocampal, el uncus. El uncus lo dividimos en dos partes. Una parte posterior, que es la que está en relación con la cabeza del hipocampo, y una parte anterior que tiene, acá está seccionado, ¿no? Vamos a verlo por acá. Acá se ve mejor. Y una parte posterior, una parte anterior que tiene un giro llamado semilunar y otro giro llamado ambiens. Espérate que se me pase el recuerdo. Giro semilunar y giro ambiens, que está en la parte más anterior o la parte anterior de la formación del uncus. Si tú disecas, si tú te metes dentro de la corteza del giro semilunar y giro ambiens, vas a encontrar a un complejo nuclear responsable del miedo, de la aversión, la amígdala cerebral. ¿Ok? ¿Sabes por qué esto se llama giro ambiens? Porque acá hay una dilatación del espacio subaracnoideo. Esa dilatación se llama cisterna y esa cisterna se llama cisterna ambiens. ¿Recuerdas qué repliegue de las meninges está por acá? Entre el cerebro y el cerebelo. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué separa el cerebro? El tentorio. Y el tentorio obviamente tiene un espacio que deja para que pase el tronco, ¿no? La incisura tentorial. El tentorio está así. Cuando hay hipertensión endocraniana, se empieza a apretar, o sea, por el aumento de la presión, empieza a aumentar la presión del cerebro y el cerebro trata de salir por las aberturas que hay, como por ejemplo la incisura tentorial. La parte que sale del cerebro es el uncus. La parte que se hernia del cerebro es el uncus. Así como por el foramen magno se herniaba la amígdala, en el cerebro, a través de la incisura tentorial,
se hernia el uncus. Y mira, ¿qué cosa es esto de acá? Esta lámina perforada. Se llama sustancia perforada posterior, que es el piso de la fosa interpeduncular, entre un pedúnculo y el otro pedúnculo. ¿Qué nervio sale de ahí? ¿Qué nervio tiene su origen aparente en la fosa interpeduncular? El tercero. El tercero sale por acá, así más o menos, digamos. Más o menos así. Cuando se hernia el uncus, la herniación del uncus del hipocampo comprime, empuja, toca, besa o patea el tercer nervio craneal y se produce midriasis. Es por eso que cuando tú tienes una persona con una hipertensión endocranial, por un hematoma epidural, por ejemplo, por una contusión hemorrágica o lo que sea, ves que la pupila se dilata. Tú dices que la persona tiene anisocoria y obviamente eso es algo de gravedad porque si esa anisocoria, muy probablemente hay una presión tan alta en el cerebro que está produciendo que el uncus se hernie, que está comprimiendo el tercer nervio craneal. O puede ser un aneurisma o pueden ser otras cosas, pero ese es uno de las razones. Preguntas, lágrimas. Ustedes no lloran, ¿no?